Ciencia, tecnología, lengua, cultura, música, tradiciones. Un mundo de conocimiento. Un mundo que no acaba. Sayap Kambal. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes, es un gusto estar con ustedes un sábado más y gracias por sintonizarnos a través de La Voz del Gran Pueblo. Mi nombre es Stephanie Balanchi. Muy buenas tardes, soy María Wesh y como cada sábado es un gusto poder acompañarlo de nuevo y agradezco a usted que nos esté escuchando en nuestro programa Sayap Kambal. Hola, te mando un cordial saludo hasta donde logras escucharnos. En esta linda tarde nos acompaña Mayra Chuk y me encuentro muy contenta porque el equipo Sayap Kambal se va expandiendo más. Tenemos una nueva integrante. Mi nombre es Aurora Balam. Muchas gracias por permitirme estar en La Voz del Gran Pueblo. Es mi primer programa y me encuentro muy emocionada. Así, la emoción siempre debe estar presente. Bienvenida, Aurora. Bienvenida, Aurora. Es un gusto que estés con nosotros en el programa Sayap Kambal y pues una más se nos une, y pues qué alegría. Imagínate ese gran futuro, el tamaño del paso que das. ¿Y qué creen? El día de hoy vamos a tener un programa de lujo. Tenemos a un invitado súper especial e importante, el biólogo Arturo Bayona y dos estudiantes del TEC que lo ayudan en un servicio social. Y creo que muchos lo hemos visto en diferentes medios de comunicación o lo hemos escuchado mediante la radio, la televisión y redes sociales. Es un personaje muy conocido, ¿verdad, Stephanie? Ya que a nivel mundial se ha escuchado su nombre, debido a las acciones que ha realizado. Un gustazo tenerlo hoy con nosotros. Bienvenido, biólogo. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Bueno, nuestro tema de hoy es sobre la Casa de la Naturaleza. Se ubica en Felipe Carrillo Puerto. Del biólogo que nos acompaña, él es el fundador. ¿Hace cuántos años que se creó esta casa? Bueno, el Museo Casa de la Naturaleza se creó en 1989 con el objetivo de crear un espacio donde niños, jóvenes y adultos tuvieran la oportunidad de tener contacto con la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad de este lugar. Es el objetivo principal. ¿Y por qué o cómo es que se fundó en Felipe Carrillo Puerto y no en otro lugar? Bueno, desde que llegué aquí a Carrillo Puerto en 1985, participé en la formación de la Reserva de la Biosfera de Siancán. Entonces, a raíz de eso, se creó ese centro para estimular todas estas acciones que se dan en la reserva y porque en la ciudad, pues realmente, aunque tenemos gran cantidad de recursos naturales, no había un sitio donde hablar de esto. ¿Cuál es el objetivo principal de este lugar? Bueno, tenemos varias líneas y varios objetivos. Nos centramos en 4 áreas. La principal es la educación ambiental, niños, jóvenes y adultos. Tenemos muy variados programas de educación ambiental, diseñados por nosotros con materiales, programas sobre la pesca comercial, la reserva de Siancán, el arrecife coralino, el mundo de los insectos y muchos otros más que son los trabajos que impartimos con jóvenes, niños y adultos. La otra línea es investigación. Realizamos mucha investigación de muy diferentes tipos, espeleología, aspectos químicos del agua, cuestiones de flora y fauna también sobre investigación. El otro punto es desarrollo sustentable, el otro eje que tenemos. En la Casa de la Naturaleza se han diseñado muchos de los proyectos que forman ahora el destino Mayacán, como el proyecto Cantemó, el proyecto Tsiuché, Senderos Interpretativos del TEC, el proyecto de Punterrero y algunos otros. Entonces esa es la parte de desarrollo sustentable que hemos trabajado. Y en cuestión de publicaciones, que es la cuarta línea, pues del museo han salido ya más de 10 libros, han salido un sinnúmero de artículos y reportajes en revistas de todos tipos y hemos últimamente, los últimos 5 años, incursionado en el video. Tenemos videos con las
principales cadenas del mundo como National Geographic, como Animal Planet, como Discovery Channel, y también con todas las cadenas televisivas del país. He trabajado mucho con Oscar Cadena, en Cadena con Oscar Cadena, en los principales canales, el Canal 2, Canal 7, todos esos vienen al museo a ver las novedades que tenemos para difundirlas. Entonces esas son las 4 líneas: investigación, educación ambiental, publicaciones y desarrollo sustentable. Me llama la atención de la educación ambiental de niños, porque pues pienso que los niños son como que el ejemplo de lo que nosotros hacemos. Estos niños, ¿de dónde son? ¿Son de alguna escuela? ¿Se inscriben? Bueno, trabajamos con niños ahorita el programa que tenemos es con niños de 5º grado de las escuelas matutinas de la ciudad. Tenemos el taller sobre el acuífero Maya. En otros años tenemos trabajos sobre aves migratorias. Entonces la dinámica es que el museo desarrolla sus programas, los planifica, y ya cuando tenemos todo listo, los presupuestos, toda la cuestión, pues es una coordinación entre el tecnológico para la cuestión del transporte, ellos facilitan el transporte, es una coordinación con padres de familia, con maestros, con directores, con el equipo de la Casa de la Naturaleza. Ya cuando todo está listo, se va a las escuelas y se ponen unas fechas para la visita. En este caso, que son 2/5, se ponen 2 fechas por cada escuela. Cada joven de tecnológico representa una escuela, está encargado para organizar a los alumnos y a los trabajos. Y realmente el trabajo con niños es lo más fuerte que tiene el museo. Nuestro objetivo de formar a las nuevas generaciones es básico. Tenemos ahorita, por ejemplo, los chavos que recibimos de aquí del TEC, hay muchos que de niños formaron parte del Museo Casa de la Naturaleza, cuando tenían 8 o 9 años, y ahorita vuelven cuando ya son estudiantes universitarios, y pues sí podemos ver la diferencia de una persona que llevó una educación ambiental durante su niñez a una persona que no la llevó. ¿Con quién más fundó la Casa de la Naturaleza? Bueno, en ese tiempo éramos un equipo grande, estaba Adriana de Castro. En ese tiempo no había aún el servicio social como está aquí en el Tecnológico, ni yo trabajaba en el Tecnológico. Entonces en ese tiempo contábamos con empleados, los presupuestos de los proyectos se metían también para sueldos. Y bueno, realmente ha circulado mucha gente en el museo, exalumnos, profesionistas de todo tipo, que en algunas temporadas y en algunos proyectos han estado acompañándonos para esos trabajos. En este caso tenemos a estos 2 jóvenes, Alberto y Xochi, que son apoyo en la Casa de la Naturaleza. ¿Qué tipo de actividades están realizando? Bueno, antes de que empiecen, ellos son parte del grupo del 2019. Cada año, 2018, todos los anteriores, hasta 10, 12 años más, se maneja un grupo de estudiantes que entran al Tecnológico a hacer su servicio social. Son 10, 5 hombres y 5 mujeres por la cuestión de equidad de género. Y ya estando ahí, depende de los programas que se vayan a llevar y de los presupuestos que se tengan, pues son los programas que se hacen. Pero vamos a dejar que... Heredero maya de esta tierra, heredero maya de este mar, heredero de una gran cultura. Antes de empezar con la charla con los jóvenes, vamos a escuchar una canción que se llama Hielo y Selva, con autoría del biólogo Arturo Bayona. Poderme superar, las opciones de la vida están enfrente y yo tengo la mejor para triunfar. Recorriendo las tierras heladas,
danza icebergs de color. Esta magia motiva mis sueños, el viento, la calma, la nieve, el salmón. Punta Barrow al norte de Alaska, zona maya en el trópico verde. Tundra y selva se mezclan conscientes, los niños, las niñas que quieren jugar. Alaska, las belugas blanqueando el paisaje. Alaska, con los leones marinos durmiendo. Alaska, con las cabras, los osos, los alces, las nubes, el agua, nosotros también. Sentimientos de frío y de calor, intercambio, cultura y amor. Son las aves la unión de estos pueblos grandiosos, perfectos, deseando una flor. Compromisos del ser natural, hielo y selva comienzan a hablar, y las aves playeras despiertan repuestas envueltas en rayos de sol. Alaska, esquimales y mayas se escriben. Alaska, blanco y verde en la aurora boreal. Alaska, tus montañas, glaciares y ríos destilan rocíos de fresco sabor. Heredero maya de esta. Ya estamos de regreso, acabamos de escuchar Hielo y Selva con autoría de biólogo Arturo Bayona. Les recordamos que nuestro número para mandar su mensajito es 983-126-5539 y le mandamos saludos y felicitaciones a Misraín Abinadab Montalvo Uc, que el día de ayer 27 de septiembre clausuró de la escuela UPP como un licenciado en nutrición. Los saludos es de parte de su familia Uc López, que se encuentran orgullosos de este logro. Tenemos igual aquí a nuestra nueva integrante, Aurora, ¿algo que quieras comentar? Quiero mandarle un gran saludo a la familia Balán que me están escuchando en la colonia Francisco May. Bueno, ahora vamos a iniciar con nuestra charla con los jóvenes que están haciendo su servicio social en la Casa de la Naturaleza. Alberto, ¿nos podrías platicar cuáles han sido tus experiencias en la Casa de la Naturaleza? La experiencia empieza desde
mucho antes de meter el proyecto, porque primero tenemos que hacer contacto con el biólogo Bayona, que para mí fue como peleado porque tuve que buscarlo y por lo tanto asegurarme de tener un lugar con su equipo, porque al ser un equipo bastante especializado y que necesita de jóvenes con experiencia y más que experiencia, con ganas de hacer lo que se pueda para seguir difundiendo la información del desarrollo sustentable y de la educación ambiental, se necesita un buen equipo, por lo que la experiencia que he adquirido en el museo es incomparable. Se necesita principalmente una conciencia de bienestar hacia la naturaleza, una conciencia de no perturbar nuestras áreas naturales, como pueden ser Siancán, como pueden ser nuestros propios mantos acuíferos que están en los subsuelos, que es una de las cosas que aprendemos junto al equipo de National Geographic, en colaboración con el Gran Acuífero Maya y demás proyectos que nosotros estamos metiendo. Además de esto, tenemos como extra, tenemos varios proyectos que son como la educación ambiental hacia los niños, visitas a Siancán para observar especies, para eliminar muérdagos, que son una especie invasora, y pues estar desarrollando constantemente una serie de proyectos que ayudan a nuestra comunidad. Bueno, Alberto, me sorprende todo lo que estás diciendo. En lo personal, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué es el conocimiento que quieres tener y vas a aplicar después que estás adquiriendo aquí? Pues en lo personal quisiera ser una persona íntegra, que no solo sepa algunas cosas como en sí de su carrera, sino que también llevar más allá las cosas que son como el desarrollo sustentable y una conciencia verde, por así decirlo, que es más, en fin, ayudar al planeta y no a perjudicarla. Porque si bien sabemos que los humanos estamos deteriorando a nuestro planeta Tierra y además a nuestra localidad, con el turismo podemos llegar a un medio o a un punto en el que nosotros podemos mismos ser la diferencia como persona o como individuo. Me entusiasma saber que hay jóvenes que se preocupan por el medio ambiente, ya que este sí es un tema de la actualidad. Y además de que hace un momento mencionaba que es importante, igual que a los niños, se les inculque una cultura de que el ambiente se debe cuidar. Y sobre todo nosotros como jóvenes estamos siendo ejemplo de esos niños. Y de este lado igual tenemos a Xochitl. Xochitl, ¿cuál es la importancia? ¿Por qué tú consideras que es importante estar o pertenecer, aparte de hacer tus servicios en la Casa de la Naturaleza? Bueno, yo antes que nada pues quisiera agradecerle al biólogo Bayona por esta gran oportunidad que me dio, y para mí es importante estar no tan solo por hacer servicio social. Un servicio social lo puedes hacer en cualquier lado, pero lo que yo pienso o observo e incluso pregunto de que hay personas a las que no les gusta este tipo de trabajo, que porque es mucho trabajo, que porque es muy laborioso, pasas muchas horas. Hay quienes prefieren estar sacando copias en un departamento, ¿no? Pero no aprenden nada, o tal vez aprenden a hacer eso, ¿no? Pero lo que más me importa o lo que más me motiva a mí es de que hay muchas situaciones ambientales que se están afectando, y prácticamente para mí es importante, a pesar de que estoy haciendo mi servicio, y la verdad he aprendido muchísimo estando aquí. ¿Qué actividades son las que han tenido más impacto dentro de la Casa de la Naturaleza? Pues los que tienen más impacto son los proyectos que nosotros estamos trabajando. Como ya había mencionado mi compañero, esos proyectos se llevan a cabo con un financiamiento y cada uno de ellos se va desarrollando de forma correcta. ¿Qué quiere decir esto? Que vemos desde la planeación hasta la aplicación. Ahorita estamos trabajando con la erradicación de una planta parásita. En este caso nosotros ya fuimos a la práctica y prácticamente ese es el impacto que da, porque se va a llevar de forma real. Me gustaría saber de qué carrera son ustedes y cómo están llevando a cabo lo que ustedes están viendo en su carrera dentro de la Casa de la Naturaleza. Muy bien, bueno, yo soy de la carrera de Ingeniería de Administración y bueno, en la carrera, en la Ingeniería de Administración, pues estamos llevando a cabo lo que es una planeación. Prácticamente vemos todo de proyectos, cómo se controla, cómo se organiza, cómo se dirige, pero no te dan un financiamiento o no te dan dinero, digamos, para que tú lleves a cabo todo eso. Todo se queda en papel.
a diferencia de lo que estamos haciendo nosotros, es de que cada una de estas actividades que planeamos, organizamos, lo estamos llevando a la práctica. Eso es muy importante. Bueno, yo soy de la carrera de Ingeniería Industrial y como mi compañera menciona, son proyectos que se llevan en sí a la práctica, no se quedan en papel y hojas y tintas, se lleva a la práctica como lo mencionamos antes. Lo aplico en cuanto a, por ejemplo, desarrollar proyectos que sean amigables con nuestro medio ambiente, porque, por ejemplo, yo siendo de industrial, se puede decir, meto más capacitores o más inductores a una instalación, pero lo que buscamos realmente es reducir las cosas, es reducir el gasto de la energía para que nuestro planeta no lo sienta tanto. Y se pueden hacer con proyectos y también aprendemos a solicitar financiamiento en instituciones como pueden ser la CONAM, la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, por lo que nos enseña muchas cosas, de que no solo con una idea se empieza, sino que pues hay que llevarlo a la práctica. Ha sido muy interesante aquí la charla con los jóvenes, con el biólogo. Nos vamos a un segundo corte musical. Recalco que la música que estamos escuchando es del álbum Ecomúsica 3. El biólogo actualmente tiene 3 álbumes. Esta canción se llama Canto a la Selva. Vuelan y los cantos de los trovón se expresan con timidez. Se sorprende y calla los tucanes que aparecen
expresan con timidez, y los cantos de los trogón se expresan con timidez. Bueno, ya estamos de regreso con el programa Sayap Campbell y antes que nada quiero mandarle un cordial saludo a Héctor Adán Vaz y a Noelia Vaz que nos están sintonizando desde Mérida. Un enorme saludo y un abrazo cálido hasta allí. También quiero mandarle saludos y felicitaciones a Montserrat Haitiana Pérez, que cumplió años el 24 de septiembre. Mi amiga, muchas felicidades y espero que te la hayas pasado súper. Y pues aquí te espero para festejar contigo. Muy buenas tardes, quiero mandarles un saludo a los alumnos del Tecnológico del aula H2 que me están escuchando. Seguimos con la charla con nuestros invitados. Xoche de Alberto, ¿por qué recomendarían el Museo Casa de la Naturaleza para los jóvenes? Bueno, yo le recomendaría de una forma muy, ¿cómo decirlo?, fantástica, de una forma increíble. La verdad, estando en la Casa de la Naturaleza aprendes muchas cosas. Bueno, algunos saben, los que han ido, pues dirán que, no, la infraestructura es algo que pues no está nada bonito, ¿no? Pero realmente el conocimiento que tú obtienes de ese lugar es muy apropiado, muy adecuado para que tú llegues a dar una formación correcta. Y la forma en que nosotros estamos haciendo es a través de los niños, porque los niños son un medio para transmitir información, porque los niños conocen, van y dicen lo que ellos aprendieron. En lo personal, me gusta mucho la Casa de Naturaleza porque desde el primer curso que fui, me interesó mucho la forma de dar a conocer la información que el biólogo y la misma casa en sí tiene para darnos. Se aprenden varias cosas como disciplina, como honestidad, como el respeto a los compañeros. Son cosas que ya van intrínsecas en el día a día de nuestro servicio. Además, aprendemos cosas nuevas como ir a acampar, cosas que nunca habíamos hecho en nuestra vida. Y, por ejemplo, pasar noches en un campamento es algo súper fantástico, que es altamente recomendado para aquellos que quieran hacer un servicio en la Casa de la Naturaleza y tengan un alma salvaje para este tipo de actividades. Pues muy interesante toda la plática de los jóvenes que han tenido experiencia en el museo, pero pues a mí me gustaría preguntarle al biólogo cuáles son los requisitos que se deben cumplir para que los jóvenes puedan prestar sus servicios en el museo. Bueno, anteriormente estaba yo en la Academia de Administración y un requisito absoluto era que necesitan ser mis alumnos, porque es la manera en que yo evalúo, es la manera en que yo los veo, los selecciono, porque ahí no va cualquier. Ahorita ya no doy clase en administración, entonces el grupo que tenemos ahorita fue un grupo formado por interés de ellos se acercaron a mí, no tenía candidatos para ese año porque ya no daba clase, entonces el grupo que se ha formado son jóvenes que tienen características. Primero, hay que hacer mucho más que venir a la escuela. Ellos tienen un horario de 8 a 12 del día, todos los días en el museo, y de ahí vienen a la escuela. Entonces ya con eso tienes pues necesitas organizarte bien. Lo otro es una actitud absoluta de servir, ¿verdad? No aceptamos manzanitas que vayan a poner la discordia en el grupo, eso se advierte desde el principio. Ha habido grupos que no dan el ancho y han sido suspendidos. Nuestro trabajo con niños y con la sociedad demanda el 100% de atención, y si los alumnos que entran en el grupo no pueden cubrir esos requisitos, pues simplemente no son seleccionados. El equipazo que tenemos ahorita cumplen todos con todos los requisitos
y es la única manera en que podemos llevar al éxito todos los proyectos que tenemos. Muy interesante, pero si habláramos de números, ¿cuántos son los jóvenes que han realizado su servicio en el museo y qué ha sido de ellos en su vida profesional? Bueno, muy buena pregunta. En 15 años que tenemos haciendo esto, a 10 por año, han sido aproximadamente 150 alumnos que han participado en el museo en todos estos años. Y bueno, principalmente existe ahorita a través del COCUCIT, el Consejo Quintana Roo de Ciencia y Tecnología, la beca para mujeres. Entonces, muchas de las becarias que han salido del tecnológico con CONACYT para las becas han sido estudiantes del Museo Casa de la Naturaleza. Tenemos muchísimos ejemplos, la mayoría de todo esto ha salido del museo. ¿Por qué? Pues porque saben hacer proyectos, porque han financiado, porque tienen experiencia y tienen muchas condiciones que se necesita para hacer una maestría. Entonces muchos de los alumnos los puedes buscar. Está, por ejemplo, Paloma Chimal, la hija de la hermana de la maestra. Ella hizo un viaje, una estadía conmigo en Suiza y en Francia. Después regresó 3 meses a Francia. Después tomó la beca de mujeres indígenas, se fue a Canadá. Hace poco estuvo en China y ahorita ya regresó. Entonces son las actividades diferentes. Conmigo aprenden a volar. ¿A volar qué quiere decir? Bueno, que somos ilimitados para hacer lo que queramos. Hay mucha manera de ser un estudiante, puede ser un conformista, vengo a la escuela para pasar. Y está bien, no critico. Pero hay otro tipo de estudiantes que quieren hacer mucho más de eso, ¿no? Que quieren realmente trascender, tener una huella en el planeta, hacer algo por los demás. Y esos son el tipo de estudiantes que yo requiero. ¿Qué lo motiva para que este tipo de servicios se esté dando? Bueno, es una cuestión muy personal. Realmente lo que me motiva a mí es todo eso. Para mí es un gran gusto transmitir mis experiencias y encauzar a estos jóvenes en los proyectos que hacemos, porque yo sé, así he tenido la experiencia durante muchos años, que este conocimiento que van a tener realmente va a incidir en una formación integral del individuo, no una formación escolar de una institución, una formación integral del individuo. ¿Y algo más que nos quiera comentar sobre la Casa de la Naturaleza? Bueno, pues que nuestro trabajo lleva ya 30 años, cumplimos 30 años el 27 de septiembre. Han pasado por el museo más de 35,000 personas que han formado parte de los cursos de alguna otra manera. Hemos sido también, por cuestiones del destino, acreedores a muchos reconocimientos de todos los niveles, a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel local. Y eso también pues se aprecia porque es una manera en que la sociedad nos da un reconocimiento, porque realmente no trabajamos para conseguir premios. Pero hablando de eso, hemos tenido el reconocimiento, por ejemplo, el Premio al Mérito Ecológico, que es el máximo reconocimiento del Gobierno de la República a las personas que trabajan con esto, es premio nacional. Ganamos también el reconocimiento a la conservación de la naturaleza que hace la CONAM a personas que trabajan en áreas naturales protegidas. Del Gobierno del Estado, pues tienen los premios estatales de innovación científica y tecnológica con el COCUCIT y CONACYT. También ya ganamos ese premio. Había otro que es el reconocimiento a la trayectoria ecológica también del Gobierno del Estado, también ya lo ganamos. Entonces, pues el tener esos reconocimientos de la sociedad nos da más fuerza, vemos que nuestro trabajo se toma en cuenta a nivel del país y a nivel internacional, pues hemos tenido también muchos logros. De los principales ha sido, en el 2010 logramos ganar el Top 10 de Discovery Channel a nivel mundial. Con nuestro trabajo, solo 3 proyectos ganan ahí. Ganó la NASA en primer lugar, ganó el gobierno de Canadá con otro proyecto, con grandes presupuestos, y ganó la Casa de la Naturaleza sin un 5 con el proyecto de Cantemo. ¿Y estos fondos de la Casa de la Naturaleza, quiénes lo cubren? ¿Cómo es que consiguen? Bueno, hay fondos de nosotros mismos, de los que trabajamos ahí. En este caso ahorita tenemos fondos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y del PROCODES, Programa de Conservación, pero hemos participado con muchísimas organizaciones, la CDI, SAGARPA, internacionales como Smithsonian Institution, como Audubon Society. Tenemos también relación con el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, con la CDI, muchísimas instancias a lo largo de 30 años, que de acuerdo a las convocatorias y a los proyectos que hacemos, pues es donde vemos
qué tipo de proyectos se pueden meter en esas convocatorias. Y también para la juventud, realmente dinero para proyectos sobra, lo que no hay son proyectos. Entonces, parte de lo que los jóvenes que están conmigo aprenden aquí es cómo desarrollar un proyecto y cómo tú solo puedes ser una persona consultora y puedes hacer proyectos para los demás buscando financiamiento externo. Es un camino difícil, pero cuando lo aprendes a hacer, pues ya te das cuenta de que no hay límite para lo que quieras. Es muy interesante nuestro programa el día de hoy. Si usted no conoce el Museo Casa de la Naturaleza, hoy es su oportunidad de ir a conocerlo. Gente hermosa, antes de continuar, nos vamos al tercer corte musical con el tema Día de la Tierra. Y camino sin bajar las Era
de regreso con nuestro programa Sayap Kambal y seguimos con nuestros invitados de honor, que son el biólogo Arturo Bayona y los dos invitados especiales. Biólogo, ¿nos pudiera compartir algunas de sus anécdotas o experiencias que ha tenido de trabajo con sus alumnos? Bueno, hay muchos, realmente cada grupo es diferente. Hemos tenido grupos muy activos, grupos medianamente activos, grupos extraordinariamente activos como el que tenemos ahorita. Y bueno, muchas anécdotas, pues nos hemos quedado sin comida dentro de la selva, nos hemos quedado sin gasolina, nos hemos quedado sin agua. Ha habido algunos accidentes, se ha ponchado la llanta y no traíamos extra. Ha habido temporadas duras donde el financiamiento no se da y ahí tenemos que recurrir a otros canales o buscar otro tipo de financiamiento o hacerlo por nuestra cuenta. Hemos tenido también tiempo en que algunos alumnos han enfermado y ya no han podido continuar con el servicio, algunas operaciones también. Hemos tenido algunas deserciones también por cuestiones de abandono de la escuela, 1 o 2 ha habido. Pues esas son las principales cosas. Realmente anécdotas negativas son pocas las que tenemos. Realmente es siempre un gusto trabajar con gente nueva, ver el estímulo que tienen para realizar estas cuestiones y yo como asesor de ellos, pues darles toda la libertad y la guianza para poder llegar a un buen objetivo. ¿Usted ha preferido algunos proyectos en los que usted ha visto que tengan más impacto? Me refiero a que si usted ha escogido como que un proyecto así en sí, de que diga, tiene más financiamiento, me atrae más, tiene mejor planeación, y uno que haya rechazado de plano porque no le haya gustado la trama de cómo esté planeado. Ahorita en la actualidad estoy trabajando muy inmerso en el proyecto del Gran Acuífero Maya. Somos un grupo multidisciplinario de profesionistas, de doctores en arqueología, de buzos, de licenciados en comunicación, de biólogos, de arqueólogos, de geólogos, muchísimo, es muy multidisciplinario. Y este proyecto es financiado por grandes cadenas como National Geographic, la Fundación Aspen. Y ese proyecto, pues realmente desde hace 3 años que inicié, me ha robado todo el tiempo que tengo. Soy el analista físico-químico del Gran Acuífero Maya. Y son proyectos muy grandes que requieres un alto grado de conocimiento para poder llevarlos a cabo. También estoy ahorita participando, soy asesor para América Central y el Caribe del proyecto de la UICN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Y ahí nuestro trabajo es evaluar reservas de la biosfera de Belice, de Guatemala y de México para incluirlos en la lista verde de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, que es una unión mundial que certifica reservas que cumplan con ciertos lineamientos y ciertos requisitos. Ahorita nos vamos a reunir en Guatemala el mes que entra, ya hemos estado en Belice y otros lugares para evaluar estas reservas. Son proyectos que exigen que tengas lo menos 20 años trabajando en áreas naturales protegidas para poder pertenecer a esos equipos. Entonces son ya programas muy especializados que solo la entrada te da la experiencia, porque no vale más ahí más que la experiencia. Y es muy reconfortante trabajar con gente que tiene el conocimiento donde no hay políticos, lo tengo que decir, donde no hay gente que no sepa nada, donde no hay gente que no vaya a hacer nada. O sea, es pura gente que tiene un fin en su vida y que realmente en esta etapa pues hemos ya decidido continuar hasta el final, porque lo que hacemos nosotros, la lucha es para siempre. ¿Usted ha escrito algún artículo, reportaje o documental? ¿Y sobre qué ha hablado en ellos? Bueno, pues no uno. Ahorita ya he escrito 10 libros y estoy por hacer 2 más, ya están a punto de publicarse. Entre ellos, pues, no sé, hablamos de Miramar, vida y experiencias, del Jatatealo Sumacinta en Balsa, dinámica social de Quintana Roo, orquídeas de la zona maya central, manual para el cultivo de especies nativas de peces y bueno, muchos más. Y ahorita estamos escribiendo un libro que se llama Ucanil Bej, que estoy escribiendo con Hilario Chicanul sobre toda la cuestión de la serpiente picasombra. Es cuestión de medicina tradicional que hay aquí en la zona, un tema inédito que nunca se ha tratado.
Estoy escribiendo un libro que ya lo terminé, que se llama Relatos Sustentables, que son 15 relatos de historias que he vivido en la selva y en otros lugares. Y acabo de terminar también mi cancionero de Ecomúsica, con las 30 canciones de Ecomúsica en libro, con ilustraciones de Jiménez, que está aquí. Entonces esos 3 libros son los que tenemos, más los 10 que ya te mencioné. Todos estos los pueden consultar en mi página arturobayona.com, en la sección de libros, de publicaciones. Y en artículos, pues hemos escrito infinidad de artículos para muchas revistas, para Rescate Ecológico, para México Desconocido, para la revista Especies. Hemos escrito cuestiones para CONACYT, también artículos para CONACYT, artículos en revistas extranjeras, y videos también de todos tipos, con las cadenas, como les comentaba, más grandes. Entonces la parte de difusión es muy importante, porque no es lo mismo hacer un proyecto y que te lo guardes tú como investigador, a hacer un proyecto y que esta información permee hacia la sociedad. Qué increíble que usted lo trate de asemejar en libros, en artículos y más en canciones, que la música es como que algo que te llega al alma. Sin darte cuenta ya estás tartamudeando igual las canciones. Y qué lindo es esa Claro, parte. bueno, Ecomúsica sale. ¿Por qué sale Ecomúsica? Decía yo, bueno, una plática la puedo hacer enfrente de cierto auditorio, de ciertas personas, pero un disco lo pueden oír durante siempre, y cuando yo ya no esté, porque va a llegar un día en que ya no esté, pues todo eso queda, y eso lo considero yo como el legado que voy a dejar, para que sea aprovechado o no sea aprovechado por las futuras generaciones, porque bueno, ven cómo está cambiando el mundo ahorita, ¿no? Y mi trabajo aquí en este mundo es eso, ¿no? No es un trabajo, es una manera de vida lo que hago. Entonces, el legado que uno pueda dejar, pues es la manera en que se te va a recordar, porque puedes hacer muchas cosas, pero si no escribes, si no filmas, si no documentas, pues toda esta información se pierde. Y también mucha de esta información que se ha generado a través de los libros es porque existen muchos huecos vacíos de información que no se generen en el lugar porque no hay quien lo haga. Y podemos ver libros de aves, libros de insectos, libros de peces, todos en inglés, porque los que los hacen son gente de fuera. Y son pocas las personas que tienen el interés, el recurso, el conocimiento para hacer ese tipo de publicaciones aquí. Y es parte del trabajo que estamos haciendo para llenar esos huecos de vacío de información, pero que se genere la información por gente de los que vivimos aquí. ¿Cuáles han sido los mejores años que ha tenido la Casa de la Naturaleza? Bueno, pues realmente los 30 años de la Casa de la Naturaleza, todos han sido excelentes, unos con sus subidas, otros con sus bajadas, pero aquí hablamos de una historia, no más que de un año, de 2 años. Realmente la historia del museo ha sido una historia de dificultad en un inicio, como cualquier proyecto. Ahorita realmente no tenemos problemas con financiamiento, no hay problemas con conseguir a los alumnos adecuados, no hay problema con generar proyectos nuevos. Nuestra experiencia tenemos centrada en todas las escuelas, tenemos una buena relación con instancias, con autoridades, con dependencias, con organizaciones internacionales, con investigadores. Entonces todo eso nos pone en un plano ya más sencillo de poder realmente realizar lo que queremos. Para los que todavía no han podido ir a la Casa de la Naturaleza, ¿con cuántas áreas cuenta? ¿De qué tipo de información le transmiten? Bueno, la Casa de la Naturaleza es un centro gratuito, está abierto todos los días de lunes a viernes, trabajamos exclusivamente lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del día, ahí están los jóvenes que los reciben. Y las áreas que conforman el museo es una casa particular, no es una instalación museográfica, y en donde eran las recámaras de la casa, pues tenemos ahí la sala de las aves, sala de mamíferos, sala de reptiles, tenemos un salón donde se dan los cursos, tenemos unos baños, tenemos oficina, tenemos nuestra cocina. Entonces está dividida en todos estos sectores, tenemos todos los servicios de internet, de luz, de agua, de todo. Entonces contamos con todos los equipos y cuestiones necesarias para realizar un buen trabajo. ¿El espacio está abierto para todo tipo de personas? Sí, todo el mundo que quiera ir a darse un baño de conocimiento, bienvenidos.
Trabajamos ahí, como les digo, todos los días, excepto días festivos y fines de semana, pero abierto para cualquier persona que quiera ir a visitarnos. A nombre del equipo de Sayap Kambal, queremos felicitarlo por estos 30 años de trabajo que ha estado realizando en el museo. De igual forma, queremos saber si van a realizar algún tipo de actividad por estos 30 años. Bueno, pues una actividad específica no podemos porque todas las actividades que tenemos diarias no nos dejan. Más bien, habíamos hablado con ustedes para que nos hicieran el favor de transmitir esta entrevista como una manera de dar al público nuestro aniversario. Pero no vamos a realizar ninguna actividad específica porque estamos hasta el tope de actividades. Bueno, amigos y niños, papás que han escuchado, ya que saben cuál es el fin de la Casa de la Naturaleza, sobre todo es preservar el cuidado del medio ambiente, lo pueden visitar. Hace un momento igual el biólogo mencionó las áreas que conforman la Casa de la Naturaleza. Y no olvidemos que aquí estaban con nosotros Xochitl y Alberto, ellos igual son parte de la Casa de la Naturaleza. Para despedirse, ¿cuál sería su mensaje? Bueno, antes que nada yo me siento muy afortunada por esta oportunidad que me está dando el biólogo Bayona, así como también formar parte de este equipo. Y bueno, pues mi mensaje es de que pues visiten la Casa de la Naturaleza, conozcan, intégrense en estos temas ambientales porque la verdad es muy importante conocer más y hay muchas personas que no les incumbe, ¿no? O sea, no les importa, pero es importante que como ciudadanos o como sociedad que nos presentamos debemos de conocer más acerca de esto, cómo funciona, cómo lo estamos contaminando, porque realmente hay muchas áreas naturales que estamos contaminando y sin darnos cuenta pues estamos afectando a nosotros mismos incluso. Pues mi mensaje es, primero que nada, estar infinitamente agradecido con el biólogo Bayona por permitirme pertenecer a su equipo. Y como segundo punto, pedirles o exhortarles a que vayan solo a un curso, solo a una plática impartida por el biólogo y se van a empapar de mucha información que ustedes a lo mejor no sabían y prácticamente se van a enamorar de esto que es el desarrollo sustentable o la educación ambiental, porque se da la información que casi nadie sabe y que para nosotros puede ser meramente empírico, pero cuando llegamos y tenemos la información a la mano, es una información muy veraz y que nos va a servir en el futuro. Y usted, biólogo, ¿cómo se siente de que la Casa de la Naturaleza cumpla 30 años? Bueno, primero son 30 años que se me suman a mí. Y después, pues es una gran satisfacción ser el primer museo de Quintana Roo. Fuimos el primero que nos fundamos aquí. Nuestra vida como museo ha sido continua. La labor como educador ambiental que tenemos aquí frente a la sociedad ha sido maravillosa y creo que los objetivos que nos planteamos desde un principio han sido rebasados. Los tiempos han cambiado, la naturaleza ha cambiado, los recursos han disminuido. Y seguiremos el año que entra con los nuevos grupos, los nuevos proyectos, porque el planeta sí lo requiere. Esperamos sumar cada vez más gente que nos acompañe, porque solo hasta que seamos todos los que estamos enfocados en el camino de la conservación, podremos asegurar que este planeta va a ir adecuadamente. Heredero maya de esta tierra, heredero maya de este mar, heredero de una gran... Agradecemos al biólogo Arturo Bayona por habernos acompañado en nuestro programa de hoy y a los estudiantes Alberto y Xochitl. De nueva cuenta, una enorme felicitación por estos 30 años de arduo trabajo aquí en la zona maya. Aprovecho para mandarle saludos a mi sobrina consentida, Elaine. Ella es mi adoración. Y además a mi prima Lisbeth. Estuvo con ustedes Mayra Chuk hasta el próximo sábado, en punto de las 5 de la tarde. Por cuestiones laborales no pudo llegar el licenciado Jimmy Pech del Comité de la Liga Estudiantil Municipal en el Tecnológico. Sin embargo, esperemos que en otra ocasión nos acompañe para informar sobre los detalles y conocer las estadísticas y resultados de los diferentes juegos. Fue un gusto estar con ustedes en nuestro programa Sayap Kambal del Tecnológico.
Ya llegamos a la parte final. Yo soy Aurora Balam. Los invito a que nos escuchen el próximo sábado a las 5 de la tarde. Pues fue un gusto estar con ustedes un sábado más y pues tuvimos un programa de lujo, como bien escuchamos, estuvo de nuestros invitados el biólogo Arturo Bayona y Xochitl y Alberto, y pues igualmente le quiero mandar un saludo a Giovanni Rodríguez, que nos estuvo sintonizando desde Cancún. Amigo, un fuerte y cálido saludo y nos vemos el próximo sábado. Con ustedes, Stephanie Chi. Antes de despedirme, le envío un saludo a la familia Xiaopot que nos estuvo escuchando desde Cancún, y de igual forma le mando una felicitación a mi prima Alondra Wesh, que hoy estuvo cumpliendo 15 años. Y pues fue un gusto haberlo acompañado. Se despide de ustedes, María Wesh. Del Miteco fuimos ganadores, ingeniero en administración. Por eso hemos sido los mejores y campeones en innovación. Oh sí, campeón en innovación. Ciencia, Tecnología, lengua, cultura, música, tradiciones. Un mundo de conocimientos. Un mundo que no acaba. Sayap Kambal. Una producción del Instituto Tecnológico de Felipe Carrillo Puerto y esta emisora.